Esperando que se conecte Fede, que me dijo que ahí entraba. Y ya lo arranco. Ahí entró Fede. Hola Fede. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, Bien, bien. muy bien Todo bien, acá. todo tranquilo. Todo tranquilo acá, todo muy bueno. ¿Cómo anda toda la gente aquí, ahí, por allí? ¿Se escucha el viaje? ¿Señal? ¿Se corta un poco? ¿No? Pues, ¿Vos tenés buena señal? sí, hay buena señal, pero hay viento, hay tormenta, entonces se lleva medio de la señal y por ahí se entrecorta. Pero bueno, vamos a ver si podemos ir armándolo bien. Contame, ¿cómo Perfecto. está ahí en México? ¿Cómo está todo ahí? A ver, ahí dicen que se entrecorta un poquito ahí la gente. A ver, ¿ahora se escucha bien? ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien. Hay Perfecto. que ver si la Sí, yo ahí gente te... escucha bien. ¿Se escucha bien ahí? A ver si alguien responde. A Creería ver, la que gente si diga, vos me... por favor. A ver, vamos a ver. Ahí parece que se escucha. Sí, ahí pusieron que se escucha bien. Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, contame un poco cómo está todo allá en México. ¿Estás pudiendo trabajar normal? Sí, mirá, acá en México está todo bastante parado no tanto como Argentina, no es tan drástico, tan exagerado. Está bien, me parece perfecto lo de Argentina. Acá no es tan así. Este, en un momento yo en realidad vine a trabajar para una academia, la academia Match Point, Ujú. y en un momento cuando ocurrió esto de la pandemia, se cerró, lógicamente y naturalmente, correctamente la academia, se cerró el club. Y justo en ese momento, uno de los chicos que yo entrenaba en forma personalizada me llama el papá de este chico y me propone ir a vivir a la casa de él, eh, o, otorgándome lo que es todo, ¿no? Comida, alojamiento Perfecto. y abonándome todo lo que es honorarios. No lo dudé, le dije que sí, por supuesto, ahí dentro de un conjunto residencial, el cual no estoy ahora, estoy en otro lado. Y bueno, acepté y estuve trabajando mucho tiempo con este chico, por las mañanas y por la tarde, doble turno. Y luego se fueron incorporando, se fueron agregando todos los otros jugadores quienes yo entrenaba en forma personalizada, En la academia. la Perfecto. academia. Eh, entonces, digamos que estoy haciendo físico a domicilio, lo que A sería. O domicilio. sea, estoy yendo a cada una de las casas donde, o sea, en principio, antes de hacer esto de físico a domicilio, se había abierto un colegio privado en el cual Sí. una de las materias de la currícula era tenis. Y la persona que se encargaba de dar el área de tenis dentro del colegio era el hermano de la persona que me contrató. Por lo tanto, y que me conocía además. Ah, Por lo perfecto. tanto, claro, por lo tanto, durante las tardes, ahí, ahora sí, ¿se escuchó lo que Luego volvió. dije? Sí, se escuchó hasta que era el director, digamos, del...
de la escuela era el hermano de la persona que te contrató. Exacto, entonces ahí a ese colegio iban todos los chicos que yo entrenaba en forma personalizada en la academia anterior que había cerrado. Perfecto, perfecto. Pero ocurrió ahora, no sé si ha sido un caso de casualidad o envidia de alguna otra academia de Guadalajara, que se enteraron de que estábamos trabajando ahí y Y la cerraron. sí, cayeron inspectores y se cerró el colegio. Y sí, Entonces, entonces como se cerró el colegio, estoy haciendo esto, estoy haciendo físico a domicilio. agrometría. Y sí, Estoy pero yendo a bueno, la casa de cada uno de los chicos a trabajar. Ahora estoy en la casa de otro de los jugadores. Cada uno, o sea, todos viven en countries, o sea, en conjuntos residenciales que acá le llaman cotos. sí, Todos perfecto, viven sí, sí. en conjuntos residenciales. Así que estoy Sí. ahora en la casa de otro de los chicos. Así que muy bien, trabajando Bueno, mucho. lo importante es que podés trabajar y hacer las funciones. Eso es lo más La verdad que importante. sí, la verdad que sí, estoy contento y se está trabajando mucho y a gusto porque los chicos están poniendo unas ganas terribles, son jugadores que tienen aspiraciones, que están ya en circuitos COSAT, con ganas de jugar el ITF y ya están introduciéndose en ITF. Así que la verdad con muchas ganas y por parte mía y mucha proyección también por parte de los chicos. Así que muy, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, También me están alegro, los Fede. jugadores, los que te puedo nombrar, que estoy trabajando, son Alejo Ochoa, que es un chico que juega muy bien. Ujú, Después está Francisco Ochoa perdón, Francisco Reyes y Santi Reyes, y este jugador de acá, el cual estoy en la casa, que se llama Enzo Bozonet, que es francés. Así que bueno, y ujú. también está la jugadora Montserrat Marrón, que es una nena que está también, tiene 11 años, y es una de las primeras número 1 de México. Así que son chicos Perfecto. que tienen muy buen nivel. Sí, sí, ahí, es más, de hecho yo, bueno, viste que yo todavía estaba allá, estuve allá en febrero, y bueno, Ajá. de hecho me volví por otra cuestión y me agarró justo esto y bueno, me salió bien haberme vuelto. Eh, yo tuve la posibilidad de estar en un ITF y había bastante buen nivel en los chicos mexicanos. Sí, Eh, por ahí lo que podía hablar con los diferentes entrenadores era el problema, bueno, que ahí saludo para Dani Paz, que también lo está mirando y el otro día hablaba con uno de las charlas que había tenido, era el grave problema de que México no tiene hoy, y hace mucho no lo tiene, un top 100 del mundo. y Y sí, son muchas personas, o sea, son 120 millones de habitantes. Entonces, pero sí, hay sí. muy buen nivel, ¿eh? Muy buenos jugadores Sí, mexicanos. por eso están buscando también entrenadores de diferentes países que quizás estén más capacitados o, bueno, estén Tal cual. inmersos en el tema, tanto en la parte técnica como en la parte físico-técnica específica de la disciplina, para poder mejorar o incrementar su mejora de manera más acelerada. Sí, sí, tal cual. Bueno, hablando de los roles y de las funciones, ¿cuál es para vos, o digamos, que sos más que capacitado para hablar en el tema, el rol del preparador físico del tenis de hoy? Bueno, yo pienso que la preparación física de hoy, el concepto de preparación física de hoy con respecto a la preparación física de la antigüedad o hace décadas atrás, está un poco más, debería ser un poco más completo, porque cuando hablamos de preparación física, yo creo que hay mucha gente que piensa o pensaba que estar físicamente bien se trataba de ser rápido, flexible, fuerte y resistente. Con esas cuatro Ujú, cualidades ya uno estaba bien físicamente. Y no, hoy tal en cual. día el tenis de hoy, con todas sus características actuales, su velocidad
Ahí está, ahora Este, sí. bueno, no, era más o menos una cosa, una de las últimas cosas una de las últimas cosas que quería decir. Uno de los mejores tenistas de la Argentina, Ujú. realmente. No quiero decir el nombre porque tampoco quiero que descubra al entrenador, porque es una persona a la cual No, no, aprecio. está perfecto. Pero en una entrevista dijo, bueno, yo realmente no me quiero meter con la parte física porque es trabajo el preparador físico y el preparador físico tampoco tiene que estar, tampoco se tiene que, tampoco se va a meter en mi parte porque es trabajo mío. Bueno, esto yo creo es una cuestión Es totalmente al revés. Y esto lo errónea. vi, este es un error fatal que lo viví justamente, bueno, con Gaby Marcus, lo viví en carne propia, ¿no? En forma positiva, de forma positiva. Ah, Así que bueno, ahí, esto más o Fede, menos quería contar esa, habían, sí. clarísimo, ¿no? Clarísimo, que es de lo que veníamos hablando recién. Ahí habían hecho dos preguntas que, bueno, ahora se me salieron, que una era cuánto tiempo se le dedicaba al trabajo glucolítico, o algo así habían preguntado ahí Marquitos. Eh, Glucolítico, anaeróbico, láctico, o sea, lo que es ácido láctico, ¿a qué se si refiere quería que sí, a ver, con Marquitos, eso? justo ahí vi que entró. La parte láctica. Sí, Bueno, el único beneficio que tiene ese trabajo es engrosar lo que es el ventrículo izquierdo, va a mejorar la contractibilidad de los trabajos anaeróbicos. Yo creo que, bueno, sí, puede ser importante para eso, pero un porcentaje mínimo, casi insignificante. El jugador de tenis no acumula ha habido estudios, porque obviamente para poder planificar y para poder diagramar un entrenamiento de un jugador de tenis en cuanto a lo físico y lo tenístico, hay que saber cómo es el comportamiento físico dentro de la cancha de un jugador. Hay que saber perfecto. cuántos metros recorre por punto, cuántos metros recorre por impacto, cuántos metros recorre en un set, cuánto dura el intervalo entre punto y punto. Bueno, en fin, Excelente. cómo son Sí, sí, sí. cada uno de estas Eh, variables para así luego planificar en función de esto. No se puede hacer un entrenamiento perfecto. totalmente inespecífico si estamos trabajando con un tenista. Sí, Entonces, tal cual, tal teniendo cual. esos datos, podemos hacer un entrenamiento lo más consciente posible en el periodo competitivo o de mantenimiento, que es cuando yo creo y necesario que el entrenamiento debe ser lo más específicamente posible a esto. Por lo tanto, el entrenamiento glucolítico anaeróbico, un menos 10% trabajaría yo. Y no sirve Perfecto. trabajar nada de test tampoco que tienen que ver con esto. Yo he escuchado sobre test, por ejemplo, hay un test que se llama el reloj de Vilas, que no sé si lo conocen, es colocando la raqueta en la T y Sí, sí, lo he dejando 8 escuchado. pelotas. Bueno, esto no es para nada útil porque el jugador de tenis no acumula más de 5 milimoles de ácido láctico por sangre en un partido. Ha habido estudios, hay Exacto. estudios que dicen eso. Entonces, ¿para qué lo vamos a matar Sí, al jugador trabajando la parte anaeróbica láctica si después en un partido no la no la utiliza, no la aplica? claro. Este, A eso iba, digamos, ¿no? Nunca, nunca lo va a utilizar. O sea, es muy ínfimo el tiempo que lo puede llegar a usar. Exacto, exacto, por eso. Pero un porcentaje leve, sí, sí. Nada es absoluto, como Perfecto. hablamos recién. Nada es absoluto en esto. Guarda, ¿eh? También hay que entender que en los trabajos aeróbicos no son 100% aeróbicos. En los trabajos aeróbicos hay algo de anaerobiosis. Y en los trabajos anaeróbicos hay algo de aerobiosis. Eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo. De que nada es absoluto y Perfecto. nadie Sí, tiene la nada es verdad absoluta. puro, digamos, en este, o sea, Nada, acá nada. nada es puro. Perfecto, clarísimo. Y otra de las preguntas que habían hecho un jugador es, si no entendí mal, por ahí ver que le había hecho, es cómo, si bien va el trabajo en equipo y demás, cómo sacar a un jugador o tratar que se atascó en un golpe o no le puede dar potencia a los golpes, cómo trabajarlo para ayudarlo a que salga y lo logre hacer. Digamos. Algo así era la pregunta, no la recuerdo específicamente. Si está atrapado si Sí, está o en atrapado. otras palabras, cómo ayudarlo a ser más potente, digamos. Bueno, los trabajos de pliometría en tren superior es un método muy interesante, que son trabajos con la Medicine Ball, que se puede incorporar desplazamientos, si ya lo tiene incorporado, lo puede hacer con desplazamientos, si no,
lo puedo hacer a través de los mini tramp, a través de lanzamientos en diferentes asimilaciones de gestos que tengan que ver con la disciplina misma. Se me ocurre también lo que es la parte de entrenamiento mental, también, para desbloquear al jugador desde el punto de vista psicológico, ayudarlo desde todas las áreas. Sí, va de la mano con lo que hablábamos hace un rato, el trabajo en equipo y la comunicación total todo el tiempo con todas las áreas. Permanente. Desde lo físico, también el preparador físico tiene que estar ligado a esto, también no es solamente el desarrollo de las cualidades físicas, es también tener feeling, tener carisma, estar haciéndolo sentir bien al jugador, hacerle chistes a veces para que se sienta cómodo y contento dentro de la clase, motivado. Esto es un aspecto que tiene que ver con la psicología, también la respiración, la relajación, la visualización de los trabajos físicos. Acá estamos... Eso, iba a hacerte una pregunta sobre eso, la importancia que tiene la respiración en los trabajos físicos y en la cancha también. Por eso estoy diciendo, a esto me refiero con que es una constante interrelación. No es trabajar solamente el desarrollo de la capacidad condicional aislado de todo lo otro. Y no es trabajar en el tenis solamente la mejora de un impacto, sino que también el profesor de tenis, el entrenador, debe estar prestando especial atención a lo que ocurre de la cintura para abajo, en la biomecánica de las piernas. Yo muchas veces veo que hay profesores, entrenadores, coach, que se fijan y ponen énfasis y puntualizan solamente las correcciones de lo que ocurre de la cintura para arriba, la terminación, la zona de impacto, la terminación del swing, si está arriba del hombro, si está abajo, si está sobre el codo. Pero no están dando indicaciones sobre lo que es, por ejemplo, no sé, un crossover, cruzar por delante o cruzar por detrás, cuándo, por qué y para por qué. Atrás. No escucho eso, Juan, eso no lo veo lamentablemente todavía. Pero si llegamos a ese punto, yo creo que vamos a avanzar notablemente en el tenis. Pienso que es fundamental que haya Sí, este y interés el por tenis parte de de cada uno de hoy, los profesionales por involucrarse en las otras áreas. exacto, el tenis de hoy evolucionó muchísimo y es muy físico también, lo que hablamos al principio. La biomecánica de hoy, si lo vemos, por ejemplo, cómo se mueve Federer, nos das cuenta que, bueno, te cuenta, cada vez hay jugadores más longevos, que tienen más edad. ¿Por qué? Porque se mueven, porque se está trabajando mucho más la mecánica de las piernas, entonces hay más economía. Sí. El jugador no necesita desgastar tanto energía, por eso puede un jugador hoy en día jugar hasta los 38 años. Sí, se mueven eficientemente. Se está empezando a concientizar en la sociedad deportiva, en los entrenadores, en los coaches, de que el entrenamiento no es solamente trabajar el área específica, sino combinar las 3 o las 4, si queremos involucrar el entrenamiento invisible. La biomecánica, la parte física pura, la parte técnica, táctica pura, la parte mental, y hacer un combo que funcione como un todo. Excelente. Ahí, Fede, hicieron 2 preguntas. Una, Ramiro preguntó la incorporación de otros deportes, o sea, si es correcto implementar otros deportes durante la pretemporada, o sea, como natación, por ejemplo, dijo. Fundamental, me parece fundamental trabajar, por ejemplo, natación, la gimnasia deportiva, son deportes que dan soltura al movimiento, que ayudan y colaboran en las simetrías, la mecánica respiratoria. Si bien la parte de natación trabajan otras fibras, por lo tanto, bueno, en este caso no se da esto de la mejora de la capacidad aeróbica, porque hay muchos nadadores que tienen gran capacidad en lo que es su disciplina específica y luego van a correr una maratón y no aguantan. Y hay muchos maratonistas que luego van a nadar y tampoco aguantan, porque son otras fibras. En ese sentido, son otras, sí. Sí, pero sí colaboran en lo que es compensar las patologías y las correcciones de los músculos paravertebrales y la columna. En general, que el tenista siempre, naturalmente y lógicamente, tiene irregularidades en cuanto a escoliosis y a las patologías de la columna. Fundamental los trabajos del core, del fortalecimiento de la zona media, de los músculos estabilizadores
y profundos de la pelvis, con pelotas suizas, con Sí, postos. los patrones de movimiento, las cadenas musculares, ahí La son, cadena se debe cinética, trabajar todo. excelente, excelente. El saque no es un movimiento que dependa, muchas veces cree a veces que el saque, se piensa a veces que el saque es un movimiento que depende de la aceleración del brazo de un jugador o de la Sí, y fuerza que no. tiene un jugador, y no es para nada la fuerza, es soltura de movimiento, es interrelación, cadena cinética, eslabón de movimiento, Excelente. interrelación entre uno y otro, la fuerza que absorbe, la fuerza que se absorbe desde la superficie, que se aprende a traducir a través de la energía elástica de las piernas, pasa a través de la flexo-extensión de rodilla, traduciéndose en la rotación de la cadera, conduciéndose a través de toda la columna, rotación de la cintura escapular, luego hombro, brazo, antebrazo, muñeca y termina en la punta de la raqueta. Fíjate lo que tiene Sí, que trabajar, lo que clarísimo. es un saque, no es fuerza de brazo. Clarísimo, clarísimo. Sí, a veces pasa que ahí tenemos jugadores que dicen, no puedo sacar más fuerte, y porque no puedes sacar más fuerte, y yo acelero todo lo que puedo, y sí, pero a través del trabajo de las piernas, en esa cadena muscular o en esos patrones de los eslabones de la cadena, algún error hay, por el cual no puedes sacar más fuerte, digamos. Hay algo que está cortando la cadena cinética y hace que el movimiento no salga fluido como corresponde para que la energía y la potencia pueda manifestarse de la manera más prominente. Exacto. De hecho, bueno, ahí había una pregunta que hizo Daniel que Ahí le va de la mano respondimos, a sí. a lo que hablábamos recién, o sea, es esa Sí, respuesta, digamos. En sí. algún error, o sea, para ser más veloz o aceleración es lograr los movimientos en la cadena cinética. Uh-huh. Tal cual. Ahí lo que Sería perfecto. pregunta F. Ali, sí, sí, justo consigue la respuesta con lo que preguntaba ese profesional, ese colega. Ahí lo que Exacto. dice, ¿será que se concentran en la prevención de lesiones al entrenamiento? Sí, todos los trabajos que tienen que ver con vascularización de la escápula, todos los trabajos que tienen que ver con el fortalecimiento de la zona media, con la estabilidad de la base de la columna, con el fortalecimiento de los músculos profundos de la pelvis, Los los ejercicios músculos propioceptivos periféricos. también. ¿Cómo? Los ejercicios propioceptivos también, digo, Claro, ayudan porque al tema. estimulan los pequeños, estimular la propiocepción para que los pequeños grupos musculares puedan compensar los pequeños desequilibrios y poder reaccionar, preparar de esta forma las articulaciones para reaccionar de forma correcta ante situaciones de emergencia. Esto es Excelente. fundamental. Después, por Sí, ejemplo, también trabajar y desarrollar, fortalecer los músculos periféricos de cada uno de los complejos articulares no digo prevenir, sino reducir el riesgo a contraer lesiones, anteroversión, retropulsión del muñón del hombro, ascender y descender el muñón del hombro, el gato bueno, el gato malo, ya lo conocemos todos. Lo que tiene que ver con los sí. rotadores, los malditos rotadores, rotador externo, rotadores Sí, internos. lesiones muy clásicas en el tenis, o sea, en un deporte que son Un porcentaje clásicas. altísimo, sí, sí, sí. Y ahí preguntó Roberto Reyes, Fede, actualmente, ¿cuál es tu rol en México? ¿Cómo acudir a ti para prospectos infantiles? Sí, creo que quiso decir proyectos. No, yo acá estoy trabajando con la preparación física de varios jugadores. La parte específica de la preparación físico-técnica de varios jugadores, trabajando en la footwork, en el desarrollo de las capacidades condicionales, generales, específicas, y ayudando también en la parte técnica, pero no lanzando pelotas, sino colaborando a través de mi trabajo específico desde una preparación Excelente. física fina y coincidente con la disciplina. Perfecto. Perfecto. Eh, Bueno, te bueno, iba a decir que sí. hagas que un cierre o que lo que vos considerabas, pero creo que con lo que dijiste hace un rato del tema o me quedé con eso de responsabilidad, pasión y disciplina, es clarísimo, digamos. Sí, creo que si tenemos estas cuatro cosas, responsabilidad, constancia, pasión, disciplina, compromiso, respeto con lo que hacemos, con nosotros mismos, con nuestros propios objetivos, las cosas van a funcionar. No están garantizados los resultados en ningún momento, pero sí están garantizadas las mejoras. Y vamos a ir mejorando de a poco, Excelente. mejora tras mejora, escalón tras escalón. ¿Quién dice que el día de mañana lleguemos a cumplir
nuestros sueños. Es una cuestión de, yo creo que es una cuestión de convicción y de estar decidido, de tomar decisiones. Exacto. Y dar pasos al frente y no abandonar nunca, no rendirse ante ninguna adversidad, porque la vida también se trata de eso. Uno es en la cancha de tenis como es la vida, y es en la vida como es en la cancha de tenis. Entonces, excelente. Eso, tratar de meterle para adelante y no rendirse nunca bajar los brazos. Excelente. Bueno, Fede, agradecerte de nuevo, la verdad que fue una charla excelente, tuviste todos los detalles, hasta en el más mínimo, la verdad que fue, bueno, un gusto tenerte acá, como te dije antes, agradecerte un poco de un rato de tu tiempo, y bueno, la verdad que fue perfecto, o sea, dijiste todo, hablaste de un montón de cosas, dejaste claro. Y bueno, decirle a los que están mirando el tema de los paquetes de tus videos, si quieren ver los ejercicios y de cómo se trabaja, dónde lo pueden encontrar. Sí, eso, antes que nada quiero agradecerte a vos, Lucas, por esta iniciativa. Creo que es una buena oportunidad que me diste para poder explayar los conocimientos y para poder colaborar y ayudar con los colegas del tenis. Por acá lo que se trata es de ayudar y tirar todo para el mismo lado, que no haya envidias, no haya competencias, sino que todos estemos ayudando y colaborando para lo mismo, para mejorar y para que todos mejoren su sistema de entrenamiento y para que el tenis argentino y también en diferentes partes del mundo pueda ir progresando. Así que bueno, gracias a vos, gracias a todos los que están, los que permanecieron durante tanto tiempo, los que se fueron incorporando, los que se fueron sumando. La verdad que un placer, excelente nivel de gente escuchando, se los agradezco, excelente la calidad de las preguntas. Sí, muy bien. Realmente un gusto haber hablado con todos ustedes y bueno, abierto para cualquier tipo de consulta. Si quieren comunicarse conmigo, mi mail es info@federicopalermo.com, ahí pueden solicitar cualquier tipo de, formularme dudas, inquietudes, consultas, preguntas que tengan sobre mi trabajo, sobre los packs de entrenamiento, de videos nuevos que tengo, sobre mis DVDs, lo que quieran. Lo hablamos, cualquier método de entrenamiento, cualquier cosa que pueda ayudar, a disposición. Perfecto, Fede. Muchísimas gracias por todo y bueno, nos estamos viendo en algún momento. Cuando vuelva para allá, te aviso y nos vemos. Dale, querido, dale, un abrazo grande a todos. Dale, Fede. Cuídate. Sí, ahí los voy a guardar a los vivos, voy a tratar de descargarlos. Chao, Fede, nos vemos. Dale, un abrazo. Chao. Ahí voy a intentar descargarlos y subirlo al Instagram TV, así se puede ver completo. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima. Velocidad en cuanto a las superficies, su cambio en la potencia respecto a las raquetas, respecto a las cuerdas, la preparación que tienen los tenistas hoy en día exigen otro tipo de demanda energética. Por lo tanto, exacto, tal cual. El concepto de preparación física de hoy, si nos basamos en que un jugador está bien físicamente, cuando es flexible, resistente, rápido, y fuerte, está incompleto. Un preparador físico tiene que estar bien físicamente cuando además de esas cuatro cosas se sabe mover bien dentro de la cancha, posee un correcto footwork, una mecánica de pierna adecuada de acuerdo a cada una de las zonas de la cancha para poder economizar esfuerzo, para poder ahorrar energía, para poder potenciar sus golpes, para poder mejorar su balance, para poder incrementar y perfeccionar sus apoyos, para poder regresar más rápido al centro de la cancha. O sea, hay muchos factores que están ligados a esto y que a su vez hacen que el preparador físico actual deba y tenga que estar inmersamente relacionado con el tenis de hoy. O sea, un preparador físico de hoy hacia el futuro, en el entrenamiento específico, tiene que saber lo que es un split step, un backswing, una terminación de un impacto, dónde tiene que terminar la raqueta de acuerdo a zonas de la cancha, cómo tiene que ser la caída, cómo tiene que estar distribuido el peso del cuerpo durante la caída, hacia dónde tiene que estar orientado el centro de gravedad en la caída, cómo tiene que ser el crossover, por delante o por detrás, de acuerdo a cada tipo de impacto. Si es de derecha,
si es de revés a 2 manos, si es de revés a una mano, por qué es por atrás, por qué es por delante, cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos, los efectos, los beneficios, las ventajas de cada uno de estos aspectos, ligados a todo lo que es específicamente el equilibrio, el balance, la estabilidad dinámica, y la estimulación de la propiocepción de un tenista. Todos estos factores tienen que tener en cuenta un preparador físico de hoy para estar completo. No alcanza con los métodos tradicionales. No digo que esté mal utilizar los métodos tradicionales. Cuidado, no se confundan con esto. Yo estoy de acuerdo tal cual. con trabajar la potencia del punto de vista general. Estoy de acuerdo con trabajar la velocidad de reacción y de aceleración desde el punto de vista general. Me refiero a trabajos de escalera, de subir y bajar escaleras, de trineos. Me refiero a trabajo de reacción normal a través del estímulo visual. Me refiero a los trabajos de coordinación general. Me refiero al trabajo de la fuerza en general, de la potencia general. Pero hoy en día, el tenis de hoy exige que cada una de las valencias físicas sean abordadas y desarrolladas a través de la especificidad. Exacto, tal cual. Sí, de hecho, digamos, es muy importante que el preparador físico esté muy interiorizado en la técnica del juego del tenis, del jugador que tiene a cargo, de la superficie en la que va a jugar, porque hoy es lo que vos decías recién, por ahí el preparador físico antes, sí, mejoraba todas las capacidades o las destrezas físicas y demás, y por ahí no estaba tan inmerso en la técnica. El tenis es un deporte muy técnico, y creo yo que es tal cual como vos decís, digamos, mientras más interiorizado esté en la parte técnica, y sí, mientras yo diría más... biomecánico, diría técnico, tal cual. La biomecánica hay que poner mucho énfasis en la biomecánica. O sea, a la hora de planificar, también es importante, como dijiste vos recién, tener en cuenta en qué superficie se va a jugar el torneo que va a participar el jugador en forma futura. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, las variables de la carga en función a esto. Si el entrenamiento, exacto, si el torneo va a ser en superficie rápida, trabajar más en aceleraciones cortas, trabajar más en lo que es saque y volea, trabajar en la biomecánica específica de cada golpe. Entonces, hay que tener muy en cuenta cada una de las variables de las cargas en relación íntima y vinculada en forma acentuada con la especificidad de la competencia futura. Tal cual, tal cual. Y hoy va también lo que, digamos, lo que va de la mano, lo que decía recién, la diferencia entre moverse rápido y moverse bien. Porque a veces un jugador es rápido, sí, o se dice que está rápido, pero tal vez se mueve mal o no se mueve de la manera eficiente. Exacto, o sea, yo me puedo mover muy rápido y puedo llegar lento a una pelota. Puedo hacer laterales en forma muy rápida y puedo llegar tarde a la pelota. Puedo moverme excesivamente veloz y puedo llegar tardíamente a una pelota. O sea, es preferible la mecánica de pierna, la correcta mecánica de pierna y coordinación específica, hacer veloz, porque hay jugadores que son genéticamente poseedores de un alto porcentaje de fibras lentas. Entonces, ¿qué solución le damos a estos jugadores? ¿Qué le vamos a decir? No puedes jugar al tenis porque tenés fibras lentas, porque sos lento. No. Entonces, desde la preparación física específica de hoy hacia el tenis del futuro, tenemos que poder solucionar esta problemática. Y la forma de solucionarla es incorporándole, proporcionando, brindándole métodos al sistema de entrenamiento que vamos a aplicar con el jugador, los cuales incorporen y contengan factores específicos de la disciplina, factores que tengan que ver con las formas de moverse según zona de la cancha, y no ser rápido en el momento de moverse. Si yo, por ejemplo, hago un crossover amplio, un apoyo separado y luego laterales en forma adecuada, voy a llegar mucho más rápidamente al centro de la cancha después de impactar que si hago muchos laterales cortos a máxima velocidad. Por eso ocurre que hay muchos jugadores lentos entre comillas, ¿no? Como por ejemplo, sí, se entiende. Como el ejemplo de David Nalbandián, por ejemplo. Nalbandián llegaba bien parado a todas las pelotas, no era un jugador rápido, pero llegaba bien parado a las pelotas porque sabía moverse dentro de la cancha. Nadal, en contrapartida de lo que estoy diciendo, hace 15 años atrás, no hablo de ahora, sino de 15 años atrás,
Era un jugador muy rápido, y es un jugador muy rápido, pero no se movía bien dentro de la cancha. Era un jugador que vivía patinando, iba por allá, por Exacto. allá. ¿Y qué pasa? Desgastaba demasiada energía, no economizaba esfuerzo, no ahorraba la energía necesaria, entonces terminaba cansado dentro del punto. Llegaba bien a las pelotas por su velocidad. Por eso, como conclusión de esto, podemos y tenemos que decir es que si un jugador, además de ser rápido, se mueve bien, es el combo completo. Por el contrario, hay jugadores que son lentos, pero que se mueven bien, y hay jugadores que son rápidos y se mueven mal. Entonces, como dije recién, podemos poner el ejemplo de Lleyton Hewitt o el ejemplo de Novak Djokovic para ser más actuales. Rapidez, o sea, velocidad en los movimientos, velocidad gestual y buena técnica de desplazamientos, vamos a lograr un jugador ideal y completo en lo que es forma de moverse, mecánica de pierna y forma de llegar a las pelotas. Llegar bien parado a las pelotas hoy en día es fundamental. Guillermo Coria siempre su fuerte ha sido, y él lo dice permanentemente, es más, Agassi lo dice permanentemente, que admiraba de Guillermo, de que siempre llegaba bien parado a las pelotas. Sí. Admiraba su coordinación de piernas, admiraba su rapidez. Bueno, eso es una cuestión genética, él tiene fibras rápidas ya genéticamente. Pero llegar bien parado a las pelotas, debido a la buena mecánica de piernas, es algo excepcional, que debemos trabajar con el jugador, porque no se nace sabiendo esto. Esto no se nace, esto se aprende. Un jugador cuando nace, una persona, un ser humano cuando nace, no sabe correr. Primero tiene que gatear, después tiene que caminar y después aprende a correr. En este proceso del tenista es igual. Primero comenzamos con la mecánica de pierna, tiene que ser progresivo el trabajo, de lo más general a lo más específico, de lo más simple a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil, y de lo más rápido, de lo más lento a lo más rápido. O sea, tiene que haber una serie de progresiones para llegar al resultado final. Tiene que haber por lo menos entre 5.000 y 15.000 estímulos, repeticiones, para que un jugador pueda incorporar, grabar un gesto motriz a su memoria muscular. Clarísimo. Para eso hay un proceso específico que depende de diferentes ejercicios que, como dije recién, van desde lo más simple a lo más complejo. Hasta lo más complejo. Excelente, clarísimo. Sí, y también ahí está la solución a lo que es un jugador genéticamente con fibras lentas, que no va a ser rápido, no va a ser muy rápido nunca por cuestiones genéticas. Corregirle eso y que sea eficiente a llegar a la pelota, le solucionás los problemas. O sea, es más, hasta tal vez es mucho más eficiente y llega mejor parado que un jugador rápido que no fue trabajado ese tema. Llega mejor porque justamente es más, si ponemos las cosas en la balanza, moverse bien y no ser muy rápido, o ser muy rápido y no moverse bien, creo que es mucho más importante. Estoy convencido de que es mucho más importante no ser muy rápido, pero tener una adecuada y perfecta coordinación fina mecánica de piernas, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Tal cual. Y además eso te lleva a tomar muchas mejores decisiones, o sea, al momento de impactar y de decidir la jugada siguiente a la bola. Sí, porque llegás antes a la pelota, si tenés más tiempo, podés transferir mejor el peso del cuerpo, podés transferir mejor el peso del cuerpo, un tema fundamental, lo que es balance específico. Podés pensar, estás más lúcido para pensar. Esto tiene que ver también con la parte del desarrollo del entrenamiento aeróbico. Hay una confusión en la sociedad sobre lo que es ser o estar bien entrenado aeróbicamente. Todo el mundo piensa, o por lo menos la gran mayoría piensa, de que estar bien aeróbicamente es resistir en un partido. Es aguantar. Es aguantar de aire. La gente piensa que es el aire solamente, y no. Estar aeróbicamente bien, hay un montón de beneficios de lo que es la medicina. Hay un montón de beneficios que no nos vamos a poder, no nos vamos a poder nombrar porque son miles. No, porque son muchísimos. Hay dos fundamentales que, por ejemplo, son aumentar el incremento del volumen de eyección sistólica. O sea, por cada latido, por cada bombeo del corazón, manda mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, esto va a hacer que la frecuencia cardíaca en reposo disminuya. Un jugador entrenado, un deportista entrenado va a tener una frecuencia cardíaca en reposo mucho menor que una persona sedentaria o una persona que no está entrenada. Otro aspecto fundamental puede ser desde el punto de vista médico, medicinal,
el engrosamiento de las paredes del corazón, la hipertrofia del miocardio. Pero desde el punto de vista funcional, hay 3 factores fundamentales. No solamente nos tenemos que estar refiriendo a lo que es el beneficio y la mejora del sistema respiratorio. Hay otros 2 factores que siempre quedan atrás y quizá la gente no lo tiene en cuenta o no lo percibe o no lo asevera, que son la parte muscular, porque el músculo trabaja con oxígeno. Un músculo oxigenado retarda la fatiga, un músculo oxigenado tarda más tiempo en cansarse, por lo tanto, puede aguantar más, por lo tanto, puede mejorar y prolongar mayormente en el tiempo su funcionalidad. Exacto. Y el tercer factor fundamental es el factor cerebrovascular. Si el cerebro trabaja con oxígeno también. Por lo tanto, si tenemos el cerebro bien oxigenado, recordemos que el sistema nervioso central se encuentra en el cerebro. La coordinación depende del sistema nervioso central. Si tenemos un cerebro bien oxigenado, vamos a tener un sistema nervioso central más productivo, más ágil, más útil y más lúcido. Por lo tanto, la coordinación va a funcionar mejor. Por lo tanto, la calidad de los movimientos que vamos a ejecutar va a tener un nivel de perfección mucho mayor. Entonces, la capacidad aeróbica beneficia 3 factores, no solamente la parte respiratoria, la parte muscular y la parte coordinativa en cuanto a calidad de movimiento. Esto es un tema fundamental que debemos tener muy en cuenta. Y es un tema que hay que tener clarísimo y que no es solo, como vos dijiste al principio, que es estar bien de aire. Porque tal vez estás bien de aire con el tenis te recuperas rápido, pero después los músculos se fatigan mucho más rápido y demás. ¿Y cómo se puede entrenar? O sea, ¿de qué manera podemos entrenar esa capacidad aeróbica acorde al tenis, obvio? A ver, la capacidad aeróbica depende del periodo del año. Yo considero que esto es una pirámide. Para poder mejorar la capacidad superaeróbica debemos tener una buena... O sea, en realidad el sistema aeróbico consta de varias subbases, que son la regenerativa, el área subaeróbico, el área superaeróbico y el área del consumo máximo de oxígeno. Lo que se llama áreas funcionales, digamos. Áreas funcionales. Para mejorar y para poder incrementar o para trabajar la capacidad superaeróbica debemos tener una buena base primero subaeróbica. Si no, si comenzamos primero con superaeróbico sin tener una base subaeróbica, vamos a empezar mal. Ya vamos a empezar a trabajar quizá sin darnos cuenta lo anaeróbico láctico porque no tenemos una buena base subaeróbica. Entonces, para trabajar lo superaeróbico debemos tener una base subaeróbica. Para poder trabajar el consumo máximo de oxígeno, el VO2 máximo, tenemos que tener una buena base superaeróbica. Igualmente, los efectos del superaeróbico son incrementar la velocidad del aparato de remoción ácido láctico post-esfuerzo, que significa que después de un estímulo intenso, a través de un trabajo regenerativo, voy a poder remocionar más rápido ese ácido láctico gracias a una buena base superaeróbica. Pero, de todas maneras, tenemos que entender y tenemos que tener en cuenta cada uno de los efectos cada uno de los efectos fisiológicos de cada una de estas áreas. El área anaeróbica es para lo que es la metabolización de ácidos grasos y la oxidación de estos. El área superaeróbica es para lo que dije recién en cuanto a la remoción del sistema de la remoción del ácido láctico, y el área del VO2 máximo, el consumo máximo de oxígeno, es para incrementar la potencia aeróbica, que acá es cuando mejoro la capacidad aeróbica. Realmente cuando mejoro el consumo máximo de oxígeno, es cuando mejoro la capacidad aeróbica, es cuando mejoro la potencia aeróbica. Es lo que se llama cuando estoy mejor de aire, cuando me siento mejor de aire. Pero acá hay que tener cuidado, no se puede empezar a trabajar el VO2 máximo sin tener base superaeróbica. Exactamente, es una pirámide, es como dijiste vos. Exactamente. Es escalonado. Exactamente. Entonces, estos son todos puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál fue tu pregunta inicial? La de cómo mejoraríamos la capacidad aeróbica, digamos. Bien. Entonces, clarísimo. Bien. Yo lo mejoraría en el periodo de desarrollo a través de lo que es el método intervalado, que me parece que es uno de los métodos por excelencia para desarrollar la parte aeróbica.
Y Exacto. luego también durante el periodo competitivo me gusta desarrollar e implementar el método intermitente metabólico neuromuscular técnico. Hay diferentes fases, perdón, Sí, método sí, no, pues el intermitente no es un método, hay ejercicio, es el ejercicio intermitente, que puede ser metabólico neuromuscular o puede ser metabólico neuromuscular técnico. clarísimo. No recomiendo para nada incluir gestos técnicos de los trabajos aeróbicos sin antes tenerlos incorporados en forma independiente a través de la resistencia anaeróbica láctica, a través de trabajos con pausas completas. Primero, antes de involucrar trabajos que tengan mucha fineza, mucha calidad de movimiento fino, antes de incorporarlo en trabajos aeróbicos, tenemos que tenerlo totalmente grabados, asimilados, incorporados a través Incorporados. de los trabajos con pausas completas, porque si no, no es posible incorporarlos, porque el sistema nervioso central es el primero que se fatiga antes que el muscular y antes que el Tal cual. aeróbico, Sí, antes que exacto. Y ahí empieza la deficiencia técnica, la deficiencia de aire, la deficiencia Exacto, total del exacto. Yo cuerpo. veo muchos profes que meten a lo loco trabajos técnicos dentro de trabajos aeróbicos y todavía no tienen incorporados los trabajos, los gestos a través Técnico. de pausas completas. ¿Cómo podés involucrar este tipo de ejercicios dentro de trabajos aeróbicos si el chico ya está cansado de aire, se cansa enseguida el sistema nervioso? No se le puede exigir Sí. técnica si no tiene incorporado 100% estos movimientos. Pues este es un Ya problema. no puede pensar. Claro, veo muchas preguntas que no, lamentablemente Sí, no. ahí hay una pregunta clarísima que ahí que hizo Roberto Reyes, Sí. es cómo, digamos, cómo ponderás un proceso de entrenamiento en etapas infantil, junior, entre la técnica y el footwork. Me parece que a edades tempranas, no es una cuestión, lo del trabajar el fútbol no es una cuestión cronológica. Lo de trabajar el fútbol es una cuestión de capacidad de entendimiento, de capacidad de facultades motrices, de velocidad de comprensión de lo que se quiere, de lo que le quiere explicar el entrenador al jugador. No depende de la edad. Si un Exacto, jugador a edades tempranas, cuando tiene 8 o 9 años, entiende, comprende y vuelca a la práctica correctamente y rápidamente lo que le quiere explicar el jugador, el profesor, el entrenador, a través de la explicación teórica y a través de la demostración práctica, ya estamos en condiciones de pasar a la escala siguiente. No nos quedemos y no estanquemos a excelente, los chicos. No es una cuestión de edades. excelente. No es una cuestión de Es, edades. es, es una cuestión de desarrollo del chico, del jugador. De habilidades motrices y de facultad de Exacto. entendimiento y velocidad de comprensión. Tal cual. Hay otra pregunta que hacen, ¿a qué edad recomendada el uso de la sobrecarga? La sobrecarga, No, la sobrecarga se puede utilizar eh, a los 10 años, en puedes todos los trabajar con tu sentidos. propio. La sobrecarga, si tenemos, trabajar con el peso de tu propio cuerpo, no hay ningún problema que comience a trabajarlo a los 10 años, o lo que es el press de pecho con Palo un de simple escoba. cabo, con un palo de escoba, sí, sí, para aprender la técnica de los movimientos. En esta etapa es fundamental que el jugador aprenda la técnica del movimiento y cuánto hacer trabajo de sentadilla y todo eso con el propio peso de su cuerpo, extensiones de brazos, mal dicho flexiones. Todo el mundo, las lagartijas le dice flexiones de brazos y no son flexiones de brazos, Son porque extensiones. la fuerza concéntrica le hace la extensión. Entonces el nombre Exactamente, son real extensiones. sería flexoextensión. Las flexiones de brazos son las que se hacen con la barra, Claro. pero se hacen con el propio peso de su cuerpo a esa edad. No hay ningún problema para poder incorporarlo a edades tempranas. Y luego ya cuando empieza a tener 13, 14 años, de a poquito ir incorporándole carga externa, pero muy, muy de a poco. Hay que tener cuidado con ese tema. Sí, 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 más que nada por ahí por el tema de las lesiones y demás. Es ¿A importante, qué? pero es importante por el tema de compensar las asimetrías, reclutar fibras Exacto. rápidas. Bueno, tienen millones de beneficios. Por eso, Sí, va de la mano a lo que hablábamos recién. Mientras más estimulado esté el chico, más habilidades motrices tenga desarrolladas, el jugador y el chico va a ser muchísimo mejor, tanto físicamente como técnicamente, digamos. Mientras más abarques en el análisis del jugador, en lo que más entrenás, digamos, mucho mejor va a ser como jugador. correcto, correcto, tal Es cual, así. tal cual. Fede, aquí yo te escuché varias veces hablar de la teoría del trípode. Por Sí, ahí, ¿a qué te referís con eso? Para por ahí hay gente que no lo sabe o que no lo entiende. el trípode tiene que ver para mí, como yo comprendo, como yo entiendo, como yo interpreto el tenis. Para mí el tenis no es una cuestión en la cual se base
en el ejemplo conocido de la pirámide, que dicen que abajo está la parte mental, en el medio la parte física y arriba más chiquito la parte técnica. Para mí no es así. Para mí esto es un proceso interdisciplinario, integral, en el cual cada una de las áreas están constantemente interrelacionadas y en constante conexión. Y si una no funciona, no funciona ninguna. Por eso hablo de trípode. Exacto. Porque es las tres patas. Si le sacamos una de las tres, se cae. No funciona. Tienen que estar funcionando las tres permanentemente. A eso me refiero cuando hablo de trípode. Exacto, está bien, está clarísimo. Y ahí, en el tema de cómo para vos, digamos, una vez que trabajaste con el jugador, que empezaste a trabajarlo, cómo se manifiestan y se expresan esas mejoras, digamos. Cuando vos te das cuenta que decís, además de que va a llegar mucho mejor a la pelota y demás, cómo, digamos, te das cuenta que el trabajo está haciendo resultado o tengo que cambiar algunas cosas. Porque por ahí, a lo que va la pregunta es que vos decís, a un jugador que está jugando a nivel COSAT o está jugando otra vez ITF, es muy digamos, detalloso o te va muy al detalle a lo que mejora o no, porque a grandes rasgos ya es un jugador armado, muy bien armado, digamos. Y debemos poner énfasis en lo que nosotros vemos que estamos tratando de corregir, estamos tratando de que el jugador mejore, pero que todavía no lo puede incorporar. Si hay alguna cuestión de que no la puede resolver, tenemos que volver en la progresión de enseñanza. A veces es necesario retroceder en las fases de la progresión de la enseñanza para poder comenzar la fase siguiente con un envión. Creo que esto es clave. No tenemos que caratular y estructurarnos con el proceso de enseñanza en que cada una de las fases corresponde a un determinado tiempo. No, a veces tenemos que retroceder para volver a empezar. Y son cosas que pasan. Sí, y no está mal tampoco. Para nada mal, al contrario, es lo que está correcto. Es correcto. O sea, es como todo proceso de enseñanza, digamos. El proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, hay dos procesos. El otro día hablaba con Romy Puglia y hablábamos, o sea, enseñanza-aprendizaje, son dos procesos. A veces la enseñanza digamos, fue la correcta y el aprendizaje tardó más de lo estipulado o tal vez tardó menos. Digamos, son dos procesos que tienen que ir de la mano y a veces no hay que ponerle, por ahí cometemos los profes o los preparadores físicos del error de poner un tiempo, decir, bueno, no, vamos a trabajar esto acá y tal vez es menos o tal vez es más tiempo. Y eso también es clave. No hay que ser tan estructurado. Y también el tema del ojo de entrenador. El ojo del entrenador es fundamental acá. Uno se tiene que dar cuenta cuando el jugador ya incorporó y ya le sale fácil y ya le sale fluido movimiento. Cuando un movimiento ya le sale fluido al jugador, hay que pasar a la etapa siguiente y no quedarse con eso. No es que, esto lo voy a trabajar y lo tengo anotado, que esto lo tengo que incorporar y trabajarlo en 7 clases. Pero podemos ver que el jugador, y podemos notar en un momento que el jugador en 5 clases ya lo incorporó. Entonces ahí, y bueno, pasamos a la etapa siguiente. No es todo tan estructurado y tan rígido. Es un proceso de constante flexibilidad esto sí, tal cual. Aprendizaje. Y lo que decía, la importancia del trabajo en equipo, digamos, con el entrenador y todo el equipo del jugador. La comunicación es importantísima. La comunicación tiene que ser muy fluida permanentemente. Eso es otro tema que quería nombrar y que quería destacar, quería resaltar, especificar, explicar, implicitar, de la importancia de la comunicación entre las tres partes. Por eso también hablé del trípode. Tiene que haber una constante comunicación entre lo que es la parte física, la parte técnica, la parte mental, y yo le pondría una cuarta pata, la parte técnica nombraría técnico-táctica, la parte mental, como dije recién, y le agregaría una cuarta pata, que sería la parte del entrenamiento invisible, que tiene que ver con lo que es la parte nutricional, las entradas en calor bien hechas, los estiramientos correctamente ejecutados, los descansos bien complementados, nocturnos y durante el día, porque a veces pasa muchas veces que el jugador, cuando tiene momento para descansar, en vez de descansar bajo la sombra o sentarse y quedarse jugando las cartas, no, se pone a jugar al mini tenis bajo el sol. Estos son momentos de descanso que están desperdiciados y después no rinden o no pueden rendir los entrenamientos propiamente dichos. Por lo tanto, el jugador de alto rendimiento tenemos que tener en cuenta de que el descanso nocturno
por lo menos tiene que ser de 9 horas. Una persona normal sedentaria, 8. Una persona de alto rendimiento, 9. Ejecutar bien los descansos normales. Tiene que estar muy al tanto de lo que es la parte nutricional, la parte de Eso es hidratación, fundamental. la parte también de hidratación, los electrolitos, la parte también de suplementación, la parte de trabajos de fortalecimiento y tonificación miotendinosa con trabajos de bandas elásticas, luego de las entradas en calor. Bueno, cumplimentar y ser responsable con cada una de estas partes. Si un jugador no es responsable con una de estas 3, 4 patas que nombré, esto se cae, porque es un sistema que funciona en forma integrada y es interdisciplinar. Tiene que haber transversalidad en esto. Si un jugador está bien físicamente, está bien técnicamente, pero mentalmente no está bien, no funciona nada. Si un jugador está bien técnicamente, está muy bien mentalmente, pero no está bien en lo físico, o sea, no llega bien, no tiene aire, se ahoga, no tiene fortaleza, no llega bien parado en las pelotas, no es flexible, ¿qué pasa? Se lesiona, tampoco funciona esto. Si un jugador está bien mentalmente, físicamente, técnicamente, pero todo lo que es entrenamiento invisible no lo cumplimenta, no lo hace como de la forma correspondiente y la forma correcta, tampoco sirve. Esto tiene que ser completo. Si queremos hacer todo íntegro. bien, tiene que ser completo, porque el entrenamiento de alto rendimiento o iniciación al alto rendimiento se mueve sobre una línea, sobre una línea que está cerca del límite. Por lo tanto, estás en el abismo. Si hacemos las cosas mal, sobrepasamos ese límite y el jugador se termina lesionando. Si hacemos las cosas, o sea, si el entrenador brinda al jugador insuficiencia de estímulo, o sea, si no hace una buena y adecuada planificación, el efecto tampoco va a surtir. Por eso, el nivel de exigencia tiene que ser el justo. Exacto. Sí, es una palabra que englobaría todo, sería, además del método integrado, es la palabra disciplina. Un equipo y un jugador disciplinado que logre hacer todo esto marca la diferencia. Yo siempre Por a los chicos les digo 3 cosas, 3 letras, D-C-P. Disciplina, constancia y pasión para trabajar. Exactamente. Con esas 3 cosas, tal cual. O sea, la disciplina con la disciplina, con la constancia y con la pasión por lo que uno hace va a llegar, no sé si vamos a garantizar resultados, pero sí vamos a garantizar mejoras. Eso no tengo ningún tipo de duda. Y además que vas a llegar al máximo del jugador o al máximo rendimiento que uno tenga. O sea, tal vez, como vos decís, tal vez el jugador no llegue a ser profesional o no llegue a ser número 100 del mundo o 50 del mundo, pero logró su máximo y no nada para reprocharse, digamos. Es así. Va a llegar a su mejor condición. Ahí está preguntando Ramiro González, físico antes o después de tenis, y la misma pregunta durante competencia. Saludos desde Córdoba. Ramiro, la parte física, si es antes o después de tenis, depende del tipo de estímulo que querramos suministrar al jugador, al atleta, al deportista. Si nosotros queremos trabajar la velocidad, queremos trabajar la velocidad de reacción, la velocidad de aceleración, la coordinación general, la coordinación específica, esos trabajos tienen que ser antes de tenis, porque son transferibles a lo que es campo, a lo que es tenis, y debe ser así. Ahora bien, si queremos trabajar la parte aeróbica, a través de la cual el jugador va a estar cansado y se va a sentir una fatiga bastante notable, es necesaria trabajarla después de tenis. Primero, porque es importante que el jugador no llegue cansado a tenis. Nosotros tenemos que pensar también mucho en función al tenis del jugador, porque el jugador está entrenando para jugar al tenis. El jugador hace físico para el tenis. Entonces, si nosotros le hacemos hacer la parte aeróbica antes de que entre a la cancha, lo matamos. Y segundo, porque si le hacemos hacer la parte aeróbica después del tenis, estamos cumpliendo con el factor de retardar la fatiga, justamente. Lo que estamos queriendo lograr a través de los trabajos aeróbicos es que el jugador empiece ya con una sensación o en una situación algo cansado. Si nosotros logramos que el jugador termine de realizar, de ejecutar el trabajo aeróbico en condiciones, dentro de todo, buenas, significa que el jugador va a estar adquiriendo y logrando esa capacidad de soportar la fatiga, que es el objetivo final de los trabajos aeróbicos. Exacto, tal cual, perfecto.
Y ahí, bueno, en el tema de, pregunta lo mismo durante la competencia. En la competencia, bueno, respondelo vos, digamos, pero es más estimularlo y que vaya activo a la cancha. En la competencia es fundamental las buenas entradas en calor, eso hay que tener muy en cuenta las entradas en calor, lo más específica posible. Eso, Ramiro, las entradas en calor traten de hacerlas lo más específica posible. También se traten de activar la mayor cantidad y reclutar la mayor de fibras rápidas posible a través de los trabajos de velocidad, de reacción visual, con la pelotita, porque el estímulo que más llama la atención y que más estimula al jugador, sin ninguna duda, es la pelota. No hay otra. O Tal sea, cual. levantar la mano, abrir la mano, las luces, todo eso, bueno, pero lo mejor para jugar, lo que más funciona es la pelota. Entonces, para trabajar la velocidad de reacción hay que utilizar la pelotita como método principal. No digo que esté mal los otros, pero creo que en la entrada en calor funciona muy bien. Y luego también los trabajos físicos, sí, deben trabajarse en la competencia antes del partido propiamente dicho. Deben ser estímulos, o sea, sesiones de trabajo cortas, no más de 20 minutos, en las cuales se desarrollen las capacidades condicionales que tienen que ver con la velocidad de reacción, la velocidad de aceleración, la coordinación general, la coordinación específica, y todos estos estímulos explosivos en forma reactiva, que incrementen la velocidad de contacto, la fuerza de despegue, los saltos cortitos, la técnica de carrera. Perfecto. Estos trabajos son fundamentales para realizar en competencia, pero también los trabajos físicos en competencia. Por eso es importante que el preparador físico viaje a los torneos. Tienen que Exacto. ver, influyen en lo que es la disciplina y la parte mental del jugador, porque toma un papel primordial en el sentido de la responsabilidad, en el sentido de la seriedad, en el sentido de la disciplina, en el sentido de no estar paveando y caminando por el club con los amiguitos, que es lo que pasa permanentemente en todos los que yo trabajé 9 años en una academia, y los chicos muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces iban a dar vueltas por el club y pavear por diferentes lugares, Tal y cual. bueno, hay que estar al tanto, pendiente permanentemente y diciéndole, bueno, vení, vamos a hacer este trabajito que necesito que trabajes, que necesito que hagas para mejorar una cosa que vi puntualmente en el entrenamiento que no lo estás trabajando, no lo estás haciendo, entonces lo vamos a implementar para que el partido propiamente dicho lo puedas aplicar. En fin, los trabajos físicos, los trabajos de sombra, los trabajos de footwork Eso. son fundamentales para las competencias antes de los partidos. Excelente, excelente respuesta. Y ahí te quiero volver atrás algo que dijiste que fue fundamental, que va con respecto a los trabajos físicos, o con la pregunta de antes o después del entrenamiento. ¿Cómo planificás o cómo trabajás el tema de la carga, del volumen? O vamos a lo mismo, decir, bueno, carga más volumen o calidad, intensidad, ¿cómo lo regulás eso? ¿Cómo lo vas planificando? ¿Lo vas Bueno, armando? depende del periodo del año. Hay que tener mucha lectura, mucha bibliografía en cuanto a lo que es planificación y periodización del entrenamiento deportivo en un periodo pretemporada, que es el periodo de desarrollo, en el cual se busca desarrollar cada una de las valencias físicas, sobre todo la parte aeróbica. Debemos darle más Excelente. importancia al volumen y a la intensidad y a la cantidad. Y en el periodo competitivo, en mantenimiento, en el cual se busca lograr mayor precisión en los movimientos, mayor soltura, mayor velocidad, mayor coordinación, mayor orden, necesitamos trabajar valencias físicas y guiarnos más por esos dos conceptos que tienen que ver con la calidad y con la intensidad. Exacto. Perfecto. Perfecto, A ver, sí, sí, ahí está, decime. ahí se escucha bien. Ahí Roberto Reyes dice, No, disciplina, pasión y responsabilidad, pero inteligencia para entender esta metodología es primordial. Terminás entendiendo el tenis, importante cualidad a niveles profesionales. Exacto, Roberto, un jugador de tenis que tiene 10 años, si quiere ser y si tiene objetivos y quiere aspirar a ser un profesional, tiene que ser un profesional. Hay que moverse y hay que trabajar en función y a la altura de sus objetivos. Yo no puedo tener objetivo de ser un jugador profesional y estar haciendo cosas de un jugador amateur, aficionado o principiante. Por eso tal cual. yo valoro mucho y aprecio mucho a los chicos que toman las cosas con esta seriedad.
La verdad que es Sí, una cualidad importantísima. por ahí hay una gran diferencia, digamos, no sé si creo yo que es cultural o además a lo que uno está acostumbrado, pero pasa por qué, digamos, de Latinoamérica, o los jugadores de Latinoamérica, es difícil, si bien se va logrando cada vez más, o los entrenadores, los preparadores físicos están metiendo mucho hincapié en ese tema, el tema de lograr la disciplina, la responsabilidad, en comparación al jugador europeo o al jugador estadounidense o norteamericano, que sí tiene una disciplina muy estructurada o súper estructurada con respecto al jugador latinoamericano. Bueno, de hecho Sí, los tiene que ver con resultados, bueno, sí, tiene que ver con la cultura también de los países. exacto, Eso. Y la educación de la casa. Lo que viene de la casa es también fundamental. exacto, sí, 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 es así. ¿Cómo, Fede, cómo trabajás, digamos, cómo vos considerás un buen trabajo, o si bien, digamos, es para explayarse y hablar durante bastantes horas, que de hecho, bueno, lo haces en los cursos, el trabajo de footwork, digamos, qué cosas son básicas para que no pueden faltar y darle mucho hincapié? Bueno, ahí tenemos que tener presente, primero, antes que nada, que el jugador pueda dominar todo lo que es la parte de coordinación general. Que el jugador pueda tener movimientos fluidos, sueltos, que tenga facilidad. Y tenemos que tener en Excelente. cuenta también la capacidad de entendimiento, como dije antes, las facultades, las facultades motrices, la velocidad de comprensión para volcar a la práctica lo que el entrenador le está explicando de la parte teórica y de la parte demostrativa. Es fundamental en este caso también que el jugador demuestre, que el entrenador Eso, demuestre fundamental. las cosas en forma perfecta, la calidad de ejecución, porque el jugador imita lo que ve, imita lo que ve. Entonces el entrenador, la calidad de la demostración debe ser perfecta. Eh, Excelente, entonces, clarísimo, clarísimo. lo que es footwork, una vez que el jugador tiene incorporado, asimilado y ya hace con fluidez los movimientos coordinativos, que estamos en condiciones de pasar a una escala mayor en lo que es progresión en índice de Ujú. dificultad creciente, debemos comenzar con los trabajos de fútbol específico y, como dije recién, primero explicar, dar consignas claras, concisas, concretas, cortas, porque si empezamos a explicar un ejercicio y tardamos mucho tiempo o lo hacemos muy largo, el jugador pasa los 10 segundos y ya escucha bla, 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 ya no Pierde la entiende nada. atención, tal cual. Exacto, exacto. No retiene lo que se le está queriendo, no mantiene el tiempo de atención. Entonces, deben ser concisas, claras, precisas, cargadas de conocimientos. Otro caso fundamental, otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta es que el jugador visualice al profesor, al entrenador desde atrás, lo que se le quiere explicar, las cuestiones de lateralidad. Y si es zurdo, que lo visualice desde adelante, del entrenador, para que la Excelente. lateralidad sea la Ex- misma. exacto. Este, Otro aspecto fundamental es la corrección, el tipo de corrección del entrenador en cuanto a este aspecto. Tiene que ser instantánea, no podemos dejar pasar, no podemos dejar pasar de lado acciones motrices erróneas, porque si nosotros no proporcionamos y no decimos nada en el momento que el jugador ejecuta movimientos erróneos, lo único que vamos a lograr es que el jugador los incorpore y los grabe, y esta característica va a ser algo que en el futuro se va a convertir en Un una movimiento situación equivocado. muy complicado y muy difícil de sacarlo, porque ya va a tener Exacto. incorporado este gesto motriz erróneo. Otro tema Tal fundamental cual. a la hora de diseñar estos trabajos de footwork consiste en tres cualidades, tres aspectos. Uno es analizar, perdón, uno es practicar los movimientos, practicarlos en su casa, cuando estén solos, esto en función y como objetivo principal en cuanto a la demostración correcta del jugador en forma posterior en el momento del entrenamiento. Practicarlo para saber Excelente. hacerlo perfecto, para poder hacer la demostración de forma correcta. Esa es una. Otra es analizar, visualizar y mirar videos de los mejores jugadores del mundo,
en slow motion sobre cada una de las actividades y gestos motrices específicos de tenis. Por ejemplo, si yo quiero trabajar y hacer o diseñar un ejercicio que tiene que ver con las devoluciones de servicio, me puedo fijar en, por ejemplo, las devoluciones de servicio de Andre Agassi o de Nalbandian, de los mejores que hacen ese gesto. Sí, de los mejores. De los mejores. Ese es un tema. Analizar videos va a ayudar mucho para poder diseñar estos movimientos. Si fui jugador de tenis, además de ser entrenador físico, es mejor aún, porque voy a tener mayor facilidad para poder diseñar estos trabajos. Sí, para mostrar también. ¿Cómo? Y para demostrar de la manera correctamente también, que era lo que decías hace un rato. El jugador se da cuenta, el entrenador, el coach que trabaja con vos, si sos entrenador físico, también se da cuenta que vos jugaste al tenis. Yo he tenido casos en los cuales he tenido consultas desde Chile que me han preguntado, dice, vos fuiste jugador de tenis, porque se nota que los movimientos que haces, que jugaste al tenis, y sí, se nota, eso se nota cuando uno lo hace. Otra cosa importante es haber hecho el profesorado de tenis. Esta cuestión también. Eso es fundamental. Es fundamental. Hacerla para entender cuáles son las etapas. Hasta las empuñaduras hay que saber, hay que entender y hay que estar al tanto. Sí, es lo que hablábamos hoy al principio, la importancia de que el preparador físico sepa, además de técnica, sepa de tenis. O sea, tiene que ser clarísimo. Tiene que estar empapado de lo que es cada una de las acciones, lo que es un backswing, lo que es un split step, en fin. Eso en cuanto a al segundo aspecto. Y el tercer aspecto importante, fundamental, es el intercambio de opiniones y la interacción con los demás entrenadores para enriquecer los conocimientos. En mi caso particular tuve la gran suerte de haber estado hablando con Gil Reyes, el preparador físico de Agassi en Roland Garros, y bueno, sobre diferentes anécdotas, pero más allá de anécdotas, de cuestiones metodológicas y cuestiones finamente laborales que tienen que ver con el entrenamiento de Agassi. Y eso me abrió muchísimo, eso abre muchísimo la cabeza. O, por ejemplo, cuando trabajé en la academia de Emilio Sánchez Vicario en Naples, que trabajé durante 2 años, hablar con él sobre el tema de diferentes aspectos. Puede haber alguna diferencia o no respecto a diferentes cuestiones, pero las diferencias también enriquecen. Hablamos mucho de cuándo impactar en open stance, la volea sobre todo. Emilio ha sido un gran doblista. Emilio ha sido el número 1 del mundo en doble. Entonces, la verdad que después de hablar sobre todo el aspecto de la volea con Emilio, me abrió la cabeza enormemente y eso me dio la posibilidad de diseñar nuevos ejercicios con respecto a la volea. Me ha ayudado muchísimo para diseñar nuevos ejercicios respecto a la volea. La verdad que el intercambio de opiniones ayuda muchísimo. También tuve la posibilidad cuando llevé a jugadores de una academia que yo trabajaba al cenar en Buenos Aires, de hablar con Daniel Orsanic sobre el tema también de la volea, o del revés a una mano. Y créanme, sí, eso es fundamental. Créanme que estas cosas le abren la cabeza muchísimo, muchísimo. Es Entonces, aprender de los demás. No importa si el otro entrenador es mejor que uno, o es peor que uno, o es igual. A veces hasta de los chicos se aprende. Se aprende de todo. Sí. Escuchen a todos y traten de aportar y de incorporar y de combinar sus conocimientos con los contenidos que van recibiendo de los diferentes profesionales. Que sea un feedback. Exacto. Es un feedback constante. Es un feedback constante. Yo fui entrenador de hockey en un momento y antes de empezar con la parte de hockey, me interesé, averigüé y fui a observar a un montón de entrenadores de hockey, de los mejores que había, inclusive después, gracias a haber aprendido mucho sobre hockey, esto no sé si lo sabías vos o si lo sabía la gente, pero estuve trabajando con Luciana Aymar en el jockey en Rosario. No sabía. La preparación física, sí. Pero te abre muchísimo la cabeza el hecho de aprender de los demás, sacar lo mejor, sacar la mejor partecita que uno considera de cada uno y después combinarlo
y agregarle Es fundamental, lo es que es lo excelente. mismo y sacar un combo. Fundamental. Es excelente. De hecho, digamos, bueno, yo estaba, un día empecé a hacer esto de las charlas así, en la cuarentena, aburrido, digo, bueno, qué mejor por ahí, digamos, si bien por ahí lees libros y demás, que la teoría está en todos lados, qué mejor que buscar y hablar con gente que sabe mucho sobre diferentes temas y aprender así, digamos. Uno a veces aprende más de una anécdota o de decir, mira, porque, digamos, nadie tiene la verdad absoluta Por de supuesto. cómo trabajar, pero todos, digamos, cada uno arma su librito de entrenamiento o sus Ujú, métodos, aprendiendo así ujú. de la gente que sabe. Y, Por es más, supuesto, por te iba, supuesto. Mira, lo que decía la comunicación fluida con el entrenador, hay que, exacto, por ejemplo, a mí otro de los factores que me enriqueció bastante, ahí lo vi conectado a Gaby Marcus. Uno de los factores que me enriqueció bastante fue haber trabajado con Gaby en Wimbledon, con Guillermo Coria. Me di cuenta que, por ejemplo, él, a diferencia de otros entrenadores, aplica mucho este concepto y estaba permanentemente preguntando. Fede, y a ver, ahora si trabajaste la parte aeróbica, ¿qué copias hacer en tenis? O el hielo, ¿cuándo se exacto, lo ponemos? ¿Se lo ponemos antes o después de la entrada en calor? Bueno, está mejor acá. Y ya, ¿qué hicieron recién, profe? Porque en función de lo que hicieron, me parece que sería una buena manera y una buena información para poder pensar o en función de qué tengo que hacer en la clase de tenis y viceversa. excelente, Preguntarle yo a él qué excelente, hizo en tenis para poder saber o planificar qué hacer en físico, o preguntarle al entrenador cuáles son los puntos débiles o los puntos que le están faltando bien, mejorar y desarrollar para poder desarrollarlos bien. en la parte Eso, física, pero eso tiene que ser es excelente, un constante ida y vuelta entre los dos para planificar en perfecto. conjunto, sentarse y hablar en conjunto. Ya no debe existir más el tema de, bueno, una cosa que he escuchado de un entrenador de uno de los mejores jugadores del mundo, no quiero decir el nombre del entrenador, pero es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, argentino. Pero ahora, He Fede, antes escuchado, que cuente la anécdota, sí, vamos corto y lo hago de nuevo porque se va a cortar. A la hora se corta y ajá, así no se corta de una. Digamos, cortamos ajá, y te vuelvo a llamar. bueno, dale, dale, dale. Dale.